Pero, ¿por qué el cerebro mantiene esta actividad cuando, teóricamente, debería estar descansando? Uno de los misterios más fascinantes sobre la conciencia durante el sueño radica en la producción de una sustancia llamada DMT, o dimetiltriptamina. Esta sustancia, conocida por causar alucinaciones cuando se ingiere en altas dosis, también es producida naturalmente por el cerebro, principalmente durante el sueño, específicamente durante la fase REM. Lo que muchos desconocen es que la DMT no solo está relacionada con estados psicodélicos, sino que también parece estar profundamente involucrada en la creación de las experiencias que tenemos mientras dormimos. Esta liberación de DMT podría ayudar a explicar las sensaciones vívidas, intensas y a menudo surrealistas que experimentamos en nuestros sueños. Visiones de otros mundos, encuentros con entidades o paisajes imposibles pueden ser vistas como manifestaciones de la DMT en acción. En otras palabras, lo que experimentamos durante los sueños podría no ser simplemente una alucinación básica. Podría ser un portal a una realidad alternativa, alimentada por esta sustancia natural, producida por nuestro cerebro. Esto nos lleva a una reflexión fundamental. Si la DMT es capaz de crear estas experiencias profundas, ¿hasta qué punto nuestros sueños son solo alucinaciones o una percepción de otro estado de conciencia? Uno de los fenómenos más intrigantes y desafiantes sobre la naturaleza de la conciencia durante el sueño son los sueños precognitivos, aquellos en los que una persona sueña con un evento futuro que luego se convierte en realidad. Hay numerosos informes de personas que experimentan sueños tan vívidos y detallados que, cuando el evento soñado ocurre, no parece ser una simple coincidencia, sino una anticipación de algo que aún no ha sucedido. Históricamente, uno de 1900 los casos más famosos de sueños precognitivos involucra a Abraham Lincoln, quien soñó con su propia muerte antes de ser asesinado. La precisión del sueño, los detalles y la tragedia que siguió sugieren que, durante el sueño, su conciencia accedió a algo más allá de la realidad inmediata, algo fuera del orden del tiempo que conocemos. Y este tipo de experiencia no es aislada. ¿Qué implica esto sobre la conciencia? Tal vez, mientras dormimos, nuestra mente no esté confinada al tiempo lineal que experimentamos en el mundo físico. Quizás, en un nivel profundo, nuestra conciencia pueda acceder a información que trasciende la cronología. Otro fenómeno interesante sobre la naturaleza de la conciencia durante el sueño es la parálisis del sueño, un fenómeno perturbador y a menudo aterrador que ocurre cuando una persona se despierta durante el sueño, pero no puede moverse ni hablar. La sensación de estar despierto, pero aún atrapado en el cuerpo, crea una experiencia profundamente inquietante, a menudo acompañada por la sensación de una presencia amenazante, como si alguien estuviera en la habitación o incluso encima de la persona. Cuando cerramos los ojos y nos sumimos en el sueño, ¿qué sucede realmente con nuestra conciencia? Nuestro cuerpo descansa, pero la mente parece emprender un viaje por senderos completamente distintos. Se aventura en lugares que, en ocasiones, se sienten más reales que la propia vigilia. Tradicionalmente, el sueño se ha considerado simplemente como un período de descanso. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué nuestra mente crea realidades con eventos, conversaciones e incluso emociones tan vívidas durante este tiempo? ¿Acaso ocurre algo más profundo que el mero reposo del cuerpo? La explicación más sencilla del sueño lo define como un estado de recuperación física y mental. Sin embargo, esta interpretación apenas roza la superficie de lo que realmente acontece con nuestra conciencia mientras estamos inmersos en este estado. Mientras el cuerpo parece descansar, ¿qué está ocurriendo en nuestra mente? ¿Estamos simplemente en un modo de ahorro de energía o hay algo más en juego? En la transición entre la vigilia y el sueño, la conciencia parece hacer algo más que simplemente apagarse.
Tal vez no se esté Dejar ir lo que desconectando no es por real completo, para sino dar espacio a lo que trasladándose sí a lo otra es. forma de La percepción. paradoja es Lo que sucede aunque entre el el proceso estado de de vigilia soltar y el puede ser sueño aterrador, podría es ser lo que clave nos para lleva a una la verdadera comprensión más libertad. profunda El de cómo renacimiento nuestra de la conciencia identidad, interactúa cómo con la encontrar realidad. tu verdadero ser en un Esta mundo que visión busca del sueño controlarte. como mero La descanso para mayoría el de las cuerpo y la personas mente pasan la vida en ha un sido estado de considerada conformismo durante mucho silencioso. tiempo, pero pasa Siguen el por alto camino algo que les marcaron fundamental sin hacer sobre la preguntas. función del Hacen cerebro. lo que deben Cuando hacer, se cerramos los ojos comportan por la como noche, se espera no y estamos construyen simplemente una apagando identidad nuestra basada mente. en lo que han Al aprendido, contrario, no en lo que el cerebro realmente permanece son. altamente Pero, activo, ¿qué pasaría aunque si de por un una momento manera detuvieras diferente. todo y te preguntaras Durante el quién sueño, serías sin todas las especialmente en la influencias fase externas? REM, las áreas del Imagina que cerebro pudieras despojarte relacionadas de con la todas las visualización y las creencias, emociones se expectativas activan y etiquetas que te han intensamente. impuesto Esto desde la contrasta con la infancia. disminución Si de no actividad tuvieras en la miedo de ser corteza juzgado, prefrontal, seguirías viviendo la responsable de la misma vida que lógica y la tienes toma hoy. de decisiones. Esta pregunta es el Mientras punto de el cuerpo se partida de una apaga, el transformación cerebro radical. parece Dejar de sumergirse en un existir para estado de empezar a intensa vivir. actividad El interna. problema de la identidad prestada, Las imágenes cuando vives vívidas según las que reglas surgen de durante otros. los sueños Desde y la pequeños forma en nos que nos enseñan qué sentimos significa profundamente ser alguien en la conectados vida. con estas Nos dicen que experiencias debemos seguir no son ciertas normas aleatorias para ser ni aceptados, superficiales. amados y respetados. Son generadas por estas Nos áreas inculcan cerebrales que, creencias sobre al lo que es volverse más correcto, activas, lo que es posible nos y lo llevan que a está territorios fuera de nuestro desconocidos de alcance. nuestra El conciencia. problema con esto es que, al El adoptar cerebro todas entra en un estas estado de ideas gran sin actividad, cuestionarlas, con construimos diferentes una partes identidad que no desempeñando es funciones completamente cruciales nuestra. que no se observan Nos cuando volvemos un estamos reflejo despiertos. de la sociedad, Esta actividad de nuestras intensa, familias, de la especialmente educación durante que el sueño recibimos. REM, Y en ese plantea proceso, preguntas perdemos sobre el la contacto verdadera con nuestra naturaleza del autenticidad. descanso La y lo que le verdadera sucede crisis a nuestra llega cuando nos conciencia damos cuenta de cuando que no esta somos identidad conscientes de prestada no nosotros nos mismos. hace felices. Porque si has Durante el construido sueño, tu vida en el función cerebro de lo que los realiza demás esperan de procesos ti, vitales como la entonces nunca consolidación te de sentirás recuerdos y la completamente eliminación realizado. de toxinas acumuladas Tarde o a lo temprano, largo del día, esa sensación mientras de la vacío corteza se hace prefrontal, imposible de responsable ignorar. de la lógica y Y la ahí toma de surge la decisiones, pregunta inevitable: disminuye su ¿quién actividad? soy realmente? Otras Las regiones máscaras del que cerebro, usamos para como sobrevivir, las asociadas para con las encajar en el emociones mundo, y la visión, aprendemos a usar se vuelven máscaras. más activas. Nos adaptamos a cada Este situación, comportamiento modificando es crucial nuestro para la comportamiento formación según de lo los que sueños, creemos que los que demás pueden esperan de reflejar nosotros. cómo el cerebro procesa Nos información, convertimos en versiones emociones editadas de y nosotros experiencias mismos, vividas. mostrando solo lo que Pero, es aceptable ¿qué significa y esto para escondiendo nuestra todo lo demás. conciencia? El hecho de que el Algunas de las cerebro máscaras no se más apague por comunes completo incluyen sugiere la que, del éxito. mientras Fingimos que dormimos, tenemos todo bajo nuestra control, percepción del que mundo estamos externo satisfechos cambia, con nuestra pero vida, no desaparece. incluso si por dentro En lugar de sentimos que estar nos falta involucrada algo. en tareas La del cotidianas, conformismo. nuestra Nos mente decimos que viaja a estamos dimensiones bien, que no internas, necesitamos explorando más, aunque símbolos en y el fondo experiencias sabemos que no profundamente estamos conectadas viviendo la con vida nuestro que realmente subconsciente. queremos. Es como si, La del durante el complacer a sueño, los demás. entráramos en Hacemos un todo estado lo posible por ampliado evitar de conflictos percepción, y ser aceptados, donde el cerebro aunque eso continúa signifique trabajando para conectar traicionarnos a y nosotros organizar mismos. aspectos de nuestra La de la realidad fortaleza. interna. Actuamos En como lugar si de nada nos simplemente afectara, descansar, el escondiendo cerebro nuestras parece estar inseguridades y reconfigurando, dolores para no parecer reorganizando débiles. e incluso El creando problema nuevas con estas realidades. máscaras es que, Todo con a el un nivel tiempo, que nuestra nos mente olvidamos de consciente no quiénes puede somos sin comprender ellas. mientras estamos Nos despiertos. acostumbramos tanto Así, a interpretar el un sueño papel no que es nos un estado volvemos de simple prisioneros de desconexión, nuestra propia actuación. sino una fase de Pero la actividad verdad es intensa y esta: no transformadora, puedes encontrar la donde la felicidad conciencia siendo alguien atraviesa que un no proceso eres. de renovación El peso de y las quizás expectativas, incluso de cómo la expansión, sociedad nos tocando programa para dimensiones vivir más con profundas miedo. de las que Uno de los podemos mayores percibir en obstáculos nuestra para vigilia. encontrarnos a Esta nosotros sensación mismos es el de miedo. no estar solo Miedo al durante la rechazo. parálisis ¿Qué del pasa sueño si las personas que me es una de rodean las no razones aceptan mi por las verdadero que yo? muchos creen que están Miedo a siendo fallar. observados Y si por descubro una que mi entidad verdadera o esencia fuerza no encaja con desconocida. lo que se espera de mí. La explicación Miedo a estar científica solo. tradicional ¿Quién permanecerá a mi lado apunta si a la dejo de actuar parálisis para complacer del a los sueño demás? como un simple trastorno Estos miedos neurológico, no son casualidad, donde el son el cerebro se resultado de despierta años de antes que el condicionamiento. cuerpo, pero aún Vivimos en una mantiene la sociedad que nos parálisis enseña que muscular ser que ocurre diferentes es naturalmente peligroso, durante el que sueño cuestionar REM el sistema nos para hará evitar perder que nuestros seguridad, cuerpos actúen estabilidad y físicamente. aprobación. Pero aquí está la verdad: Nuestros nunca encontrarás sueños. la verdadera paz Sin embargo, interior mientras lo que sigas muchas viviendo personas según reportan las durante estos expectativas de episodios los demás. va más allá de una Cuando simple decides falla descubrir neurológica. quién eres Durante realmente, la parálisis del algunas sueño, personas se alejarán, numerosos pero otras individuos aparecerán. describen sentirse en un Algunas estado puertas se liminal, cerrarán,
pero un otras punto se de abrirán. transición Y lo más donde la importante, realidad y el por primera sueño vez en tu vida, parecen te fusionarse. sentirás libre. La presencia de Cómo empezar a figuras o encontrarte a sombras ti mismo, y la un intensa proceso de sensación de estar autodescubrimiento siendo profundo. observado La por algo pregunta invisible clave en este viaje genera una es, ¿qué desconexión de harías la si no realidad tuvieras física miedo? tan profunda Si no que tuvieras lleva que a plantearse preocuparte por una la opinión hipótesis de los inquietante. demás, por el éxito o el ¿Y fracaso. si la parálisis del sueño no es un error del cerebro, sino un momento de transición consciente? Tal vez, durante estos episodios, la conciencia se está separando temporalmente del cuerpo, ingresando a otro estado de percepción, o incluso accediendo a una realidad paralela. Algunas personas asocian la parálisis del sueño con la proyección astral o un estado expandido de conciencia, donde la separación entre el cuerpo físico y la mente ya no está claramente definida. ¿Estamos, acaso, más cerca de otra dimensión en esos momentos? Es posible que estas experiencias incómodas no sean simples fallos neurológicos, sino vislumbres de una percepción expandida que no podemos comprender del todo mientras estamos despiertos. Los viajes astrales y los sueños lúcidos son temas ampliamente discutidos y frecuentemente mencionados por quienes afirman haber sentido una libertad y expansión de la conciencia que trasciende las limitaciones del cuerpo físico. En el viaje astral, la sensación de separación del cuerpo físico permite a la conciencia explorar otras realidades o dimensiones, a menudo con la percepción de estar en lugares lejanos o incluso en planos de existencia no físicos. Aunque la ciencia se ha mostrado escéptica respecto a esta práctica, los testimonios de personas de diferentes culturas y épocas sugieren que la conciencia parece operar de formas que van más allá de lo que podemos entender con una mente puramente racional. Los sueños lúcidos, por otro lado, son momentos en los que el individuo se da cuenta de que está soñando mientras sigue inmerso en el sueño. En este estado, la persona puede ejercer control sobre el entorno onírico, cambiando escenarios, interactuando conscientemente con elementos del sueño e incluso tomando decisiones dentro de ese mundo alternativo. Este fenómeno sugiere que la mente humana posee una capacidad para acceder a un nivel superior de conciencia, donde no solo se experimenta la realidad, sino que se la moldea y se la crea activamente. Esta libertad dentro del mundo de los sueños nos lleva a cuestionar los límites de la conciencia. Porque si podemos ser conscientes y actuar dentro de un sueño, ¿no indica esto que la conciencia no está limitada al cuerpo físico? Estas experiencias pueden ser vistas como portales que nos permiten acceder a realidades alternativas o a capas más profundas de nuestra propia mente. Desafían nuestra comprensión convencional de la conciencia y nos invitan a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de lo que somos. El tiempo, tal como lo conocemos, parece ser una constante inalterable cuando estamos despiertos. Pero cuando soñamos, esta percepción del tiempo se transforma de formas misteriosas. Muchas personas reportan experiencias en las que, al despertar de un sueño, sienten que ha durado horas, cuando en realidad solo han pasado unos pocos minutos. Este fenómeno apunta a algo más profundo sobre la naturaleza de nuestra conciencia y cómo ésta interactúa con el tiempo durante el sueño. En los sueños, el tiempo parece expandirse o contraerse dependiendo de la intensidad de las experiencias vividas. Un simple momento en un sueño puede sentirse como una vida entera, mientras que una secuencia de eventos que normalmente tomaría horas puede desarrollarse en cuestión de segundos. Este fenómeno paradójico plantea preguntas sobre la linealidad del tiempo que experimentamos en el estado de vigilia. A menudo, las sensaciones y emociones experimentadas en un sueño permanecen con la persona durante días, como si el impacto de ese momento hubiera trascendido la noción de duración. Esto desafía nuestra comprensión de cómo funciona realmente el tiempo, porque tal vez, en esencia, sea una construcción fluida y flexible, sujeta al estado de conciencia en el que nos encontramos. Esta disociación entre el tiempo físico y el tiempo subjetivo en los sueños
sugiere que nuestra conciencia, al entrar en el sueño, se mueve hacia una forma de percepción que trasciende las limitaciones que normalmente asociamos con el tiempo. Cuando dormimos, es como si nuestra mente ya no estuviera atada a la línea temporal lineal que experimentamos en la vigilia. Esta posibilidad nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, si es simplemente una construcción de nuestra percepción, o si es algo que la conciencia puede moldear a su antojo, especialmente cuando está liberada de las limitaciones del cuerpo físico. Y en este punto comenzamos a cuestionar la propia naturaleza de la realidad en la que estos eventos ocurren. Si el tiempo no se aplica de la misma manera cuando soñamos, ¿podríamos estar accediendo realmente a algo más allá de nuestra comprensión tradicional del espacio y el tiempo? Aquí es donde entra la teoría del multiverso, que sugiere que los sueños podrían ser en realidad portales hacia otras realidades, como versiones alternativas y paralelas de nuestra propia existencia. El concepto del multiverso, la idea de que múltiples realidades o versiones paralelas de nuestro universo coexisten, ha ganado fuerza no solo en el campo de la física, sino también en el imaginario colectivo. Esta teoría, que desafía la visión tradicional del universo único, propone que el tiempo y el espacio se ramifican infinitamente, creando posibilidades para realidades alternativas donde diferentes elecciones y eventos se desarrollan simultáneamente. Cuando hablamos de realidades paralelas en el contexto de la conciencia, nos referimos a la idea de que nuestra percepción del mundo no está limitada a una sola línea de tiempo o dimensión. En cambio, existe una red infinita de posibilidades y versiones alternativas de nosotros mismos, donde nuestras elecciones, pensamientos y energías configuran distintos escenarios que coexisten al mismo tiempo, pero fuera de nuestra percepción habitual. Desde una perspectiva espiritual, esta conexión con otras realidades no solo tiene que ver con expandir la mente, sino también con una forma de reconectarse con el cosmos y con una verdad mayor, más allá del ego individual. La conciencia, al tocar estas otras versiones paralelas, se acerca más a la totalidad del ser, reconociendo que todo está interconectado en una vasta red cósmica. Siguiendo esta perspectiva, las experiencias que tenemos en los sueños podrían ser más que una simple proyección de nuestra mente inconsciente. Podrían ser una forma en la que nuestra esencia toca otras capas de la realidad y percibe la infinitud de lo posible. Esto nos lleva a creer que lo que llamamos realidad tal vez sea solo una de las muchas capas a las que nuestra mente tiene acceso, y que al expandir nuestra percepción, explorando la relación entre los sueños y las dimensiones paralelas, comenzamos a darnos cuenta de cuán vastos somos y cuán vasta es la realidad en la que existimos. ¿Te gustaría que continúe desarrollando esta línea de pensamiento o quieres que exploremos otro ángulo del tema? Puedo seguir ampliando esta narrativa hasta convertirla en un guión completo de más de 8.000 palabras, como sueles usar. Lo más interesante es que mientras la ciencia moderna se adentra en los límites del cosmos y la física cuántica, comienzan a emerger paralelismos sorprendentes entre estas realidades paralelas y lo que experimentamos durante los sueños. No es raro que muchas personas describan sueños en los que se encuentran en escenarios detallados, con personas que no conocen en la vida real, pero que sienten extrañamente familiares, lugares que nunca han visitado, pero que parecen tan conocidos como su propio hogar. Situaciones tan vívidas que, al despertar, cuesta creer que no hayan ocurrido en la realidad física. Ese extraño déjà vu onírico, la sensación de que ya hemos estado allí, vivido eso, sentido aquello, hace que muchos se pregunten, ¿cómo puede emerger un escenario tan preciso, tan coherente, de una simple actividad cerebral? Esta percepción sugiere que los sueños podrían no ser simplemente el resultado de una serie de estímulos neuronales al azar, sino más bien manifestaciones de realidades paralelas, accesibles a través del estado expandido de conciencia que experimentamos durante el sueño.
En las antiguas tradiciones espirituales, no es raro encontrar la idea de que los sueños son portales. Culturas milenarias como la egipcia, la mesoamericana o las tradiciones chamánicas de Asia y América hablaban de mundos accesibles solo cuando la mente se libera del cuerpo físico. Según estas creencias, los sueños eran el puente entre el mundo material y los reinos espirituales, lugares donde se obtenían visiones, se recibían mensajes y se accedía a verdades que la vigilia no podía revelar. Estas visiones antiguas no están tan lejos de lo que hoy las teorías científicas más atrevidas comienzan a considerar. La física moderna, especialmente en el ámbito de la mecánica cuántica, plantea que el observador afecta la realidad, que la materia existe en múltiples estados hasta que la conciencia la observa. Si esto es así, entonces nuestros sueños, en lugar de ser meras recreaciones internas, podrían ser experiencias vividas en realidades que existen independientemente, pero que solo se manifiestan cuando nuestra conciencia se encuentra en el estado adecuado para sintonizarlas. En ese sentido, cada sueño que tenemos podría ser una ventana hacia otra versión de nosotros mismos. Tal vez no una que haya existido en esta línea temporal, pero sí en alguna otra rama del multiverso. Versiones que toman decisiones distintas, que viven en mundos con otras reglas, que enfrentan realidades tan complejas como la nuestra. Soñar sería entonces como sintonizar un canal diferente en un universo con infinitas frecuencias, y aún más fascinante, estos sueños podrían ofrecer más que simples imágenes. Podrían traernos mensajes, aprendizajes, advertencias o incluso inspiración para nuestra vida presente. ¿Cuántas veces hemos despertado con una sensación de claridad, como si un problema que nos aquejaba tuviera de pronto una solución evidente? ¿O con una emoción intensa que nos acompañó durante el día, sin entender del todo por qué? Tal vez en ese sueño conectamos con una parte más sabia, más intuitiva de nosotros mismos. O quizás fue otra versión nuestra, desde otra realidad, quien nos envió una señal. Esto nos lleva a otro aspecto profundamente misterioso: la memoria de los sueños. ¿Por qué olvidamos la mayoría de ellos? A veces despertamos con recuerdos vívidos que en cuestión de minutos se desvanecen como humo. En otras ocasiones sentimos que soñamos algo importante, pero no podemos acceder a esa información. La explicación más común señala al hipocampo, la región del cerebro encargada de consolidar la memoria, que durante el sueño REM no actúa del mismo modo que cuando estamos despiertos. Eso dificulta el paso de los recuerdos oníricos a la memoria consciente. A medida que nos adentramos más en este universo de sueños y conciencia, nos encontramos con una pregunta esencial. Si en los sueños accedemos a otras dimensiones, otras realidades y otros estados del ser, ¿qué somos realmente? ¿Somos solo este cuerpo físico que habita el mundo durante el día? ¿O somos algo mucho más vasto, más complejo, más eterno? El simple hecho de poder observarnos soñando, de despertar con recuerdos que no se originan en esta vida, de sentir emociones que no encajan con lo cotidiano, nos obliga a reconsiderar la identidad que creemos tener. La noción del yo como una unidad fija comienza a desmoronarse. En su lugar, emerge la posibilidad de que somos entidades multidimensionales, cuya conciencia se expande mucho más allá de los límites del cuerpo y del tiempo. En esta línea, muchas tradiciones antiguas coinciden. El ser humano es una chispa de lo divino, un viajero cósmico que cada noche regresa a casa, al origen, al espacio donde todo comenzó. Los sueños serían entonces recuerdos de ese viaje, no una distracción de la realidad, sino una inmersión en la auténtica realidad. Una que no puede ser medida por relojes ni observada por instrumentos científicos. Una realidad que solo se puede experimentar. Volviendo a la ciencia, incluso los estudios más recientes sobre la actividad cerebral durante el sueño arrojan luces sorprendentes. Por ejemplo, en las etapas más profundas del sueño REM,
ciertas áreas del cerebro se comportan de manera similar a como lo harían durante estados alterados de conciencia inducidos por sustancias psicodélicas. Se activan zonas relacionadas con la creatividad, la imaginación y la percepción espiritual, mientras que las regiones responsables del juicio racional se apagan. Esto nos permite sentir, visualizar y vivir sin las limitaciones del pensamiento lógico. El yo racional se disuelve y lo que queda es pura experiencia. Este estado permite conexiones que no serían posibles en la vigilia. Un símbolo en un sueño puede representar una emoción reprimida, una memoria enterrada o una intuición del futuro. Cada elemento puede tener múltiples capas de significado, y cuando desarrollamos la habilidad de observar nuestros sueños, de analizarlos sin prejuicios, descubrimos que son verdaderos espejos del alma. No solo reflejan lo que somos, sino también lo que podríamos ser. Los símbolos oníricos, como el agua, los vuelos, los laberintos o incluso la muerte, han sido estudiados por siglos por psicólogos, místicos y sabios. Carl Jung, por ejemplo, creía que los sueños eran mensajes del inconsciente colectivo, una especie de red compartida por toda la humanidad, donde residen los arquetipos universales. Soñar con una serpiente, un niño o una sombra no es solo una imagen personal, es también una puerta hacia los mitos eternos que habitan en todos nosotros. En esta visión, cada sueño es un relato sagrado, una historia codificada que habla en el idioma del alma. Entenderla no siempre es inmediato. A veces toma días, meses o incluso años desentrañar el mensaje que una simple imagen nos quiso dar. Pero una cosa es cierta: los sueños no son irrelevantes. No son ruido de fondo. Son la voz de lo profundo, hablándonos en la noche con símbolos que solo nosotros podemos descifrar. Pero, si esto es así, ¿no sería posible que esa amnesia onírica tenga también un propósito? Desde una perspectiva espiritual, muchos sostienen que olvidar nuestros sueños es un mecanismo de protección, que si recordáramos todo lo que vivimos en otros planos, nuestra mente consciente colapsaría, incapaz de procesar tantas realidades simultáneamente. Sin embargo, también se sugiere que con práctica y disciplina podemos entrenar a nuestra mente para recordar cada vez más detalles, accediendo de forma consciente a esos otros mundos. Técnicas como llevar un diario de sueños, practicar meditación antes de dormir o realizar ejercicios de visualización han demostrado ser eficaces para fortalecer la conexión con ese universo interno. Con el tiempo, uno empieza a notar patrones, símbolos recurrentes, mensajes cifrados que poco a poco revelan algo más profundo, que el sueño no es un paréntesis de la vida, sino una continuación, una expansión. Y si el sueño es una expansión, ¿qué nos dice eso sobre el verdadero propósito del descanso nocturno? Quizás dormir no sea solo una necesidad biológica, sino un derecho cósmico, una oportunidad diaria de reconectar con nuestra esencia, de recordar quiénes somos más allá del cuerpo, más allá del nombre, más allá del tiempo. Dormir sería entonces un acto sagrado, una ceremonia diaria donde el alma se libera y el universo se abre, porque al final, lo que llamamos realidad puede que no sea más que una frecuencia entre muchas, una estación de radio en el dial infinito de la existencia. Y cada noche, cuando cerramos los ojos y soltamos el control, viajamos. Volamos hacia mundos donde las leyes cambian, donde el yo se disuelve, donde la verdad toma formas insospechadas. Mundos donde lo imposible no solo es posible, sino habitual. En esos mundos, tal vez hemos vivido vidas enteras, amado intensamente, perdido y encontrado aquello que en la vigilia aún buscamos. Tal vez en los sueños hemos aprendido lecciones que están sembradas en lo más profundo de nuestra alma, esperando el momento adecuado para florecer. Y si cada sueño es una semilla,
entonces cada noche es una siembra. Así que la próxima vez que te acuestes, no pienses que simplemente vas a descansar. Estás por embarcarte en un viaje cósmico. Estás por sumergirte en los misterios de la conciencia, en los paisajes del alma, en las realidades que esperan tu presencia para manifestarse. Cierra los ojos con gratitud, con intención, y cuando despiertes, abre tu corazón a la posibilidad de que lo que viviste no fue un sueño, sino otra vida. ¿Quieres que profundice más en técnicas para recordar sueños, interpretar símbolos o explorar más a fondo la conexión entre sueños y espiritualidad? También puedo seguir esta narrativa enfocándome en herramientas prácticas o expandirla hacia el campo de la neurociencia y la física cuántica. Es por esto que muchos sabios recomiendan mantener un diario de sueños, escribir lo que recordamos, nada más despertar, sin juzgar, sin editar, sin buscar sentido inmediato. Porque en esa escritura cruda y honesta se esconde una verdad que se revelará con el tiempo. A través de ese proceso, empezamos a descubrir patrones, repeticiones y a veces incluso predicciones. La vida despierta y la vida soñada comienzan a entrelazarse como dos corrientes de un mismo río. Y cuando esta integración ocurre, algo mágico sucede. El límite entre el sueño y la vigilia se diluye. Empezamos a vivir con más intuición, con más conexión, con más presencia. Nos volvemos más conscientes de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de nuestras relaciones. Porque entendemos que todo lo que vivimos, sea en sueños o en la realidad física, forma parte de un mismo proceso evolutivo de la conciencia. Dormir, soñar, despertar, volver a dormir. Cada ciclo es una oportunidad para sanar, para comprender, para expandirnos. La noche se convierte en un santuario, el sueño en un templo y el soñador en un alquimista que transforma las imágenes en sabiduría, el miedo en fuerza, la oscuridad en luz. Entonces, la próxima vez que te despiertes con el corazón agitado, con una sensación que no puedes explicar, o con una imagen clavada en la mente, no la descartes. Escúchala, escríbela. Honra ese mensaje que te fue enviado desde lo profundo, porque en él podría estar la clave para entender un aspecto de ti que aún no has descubierto. Recuerda que cada sueño es una invitación a conocerte, a liberarte, a explorar lo desconocido, a recordar que no eres solo este cuerpo, este nombre, esta historia. Eres un viajero cósmico, un soñador eterno, un explorador de realidades invisibles, y el universo con todos sus misterios te espera cada noche, justo detrás de tus párpados cerrados. ¿Te gustaría que esta exploración se extienda aún más? Puedo continuar desarrollando más temas relacionados, como los sueños lúcidos avanzados, las prácticas chamánicas del sueño, o cómo utilizar los sueños para sanar traumas emocionales. También puedo ayudarte a estructurar este contenido como guión completo para un video extenso de YouTube. ¿Te interesa que lo convierta en uno ahora?